Y así es como vemos la contaminación que se encuentra actualmente en el río Pita. Bienvenidos a Ingeniería Ambiental. El día de hoy estamos desde el Parque de la Armenia. Llegamos al Puente 3 y nos recibió esta magnífica postal en la que grabé los 2 nevados que se pueden ver desde Sangolquí. Vamos a evidenciar cómo está en temas ambientales. Bueno, desde la entrada vemos que está relativamente limpio. También podemos ver que sí hay tachos de basura, aunque a pesar de que está el tacho de basura ahí, aún así la gente bota los palitos de lado. Cabe mencionar que acá en el Parque de la Armenia estamos más aproximadamente desde las 10 de la mañana. Es un horario bastante temprano. A pesar de que estamos cerca de un basurero, podemos ver cómo la gente sigue botando la basura. Podemos ver ahí un sorbete. También es responsabilidad de cada uno de los dueños que vienen acá con sus perritos el limpiar las heces fecales de sus mascotas. Y aún así vemos que la gente todavía no las limpia. Y solamente estamos en el ingreso del Parque de la Armenia, que a pesar de todo debo mencionar que es un parque bastante bonito y tiene un clima bastante agradable, bastante soleado, como pueden ver ustedes de acá. Vamos acá con un poco de las impresiones de lo que vemos hasta el momento de la visita al Parque de la Armenia. Y bueno, acá estamos acompañados con el ingeniero Cristian Quillupangui, que nos va a ayudarnos también con un poco de sus impresiones acerca de lo que hemos visto acá en el parque, lo del río, lo de la basura y todo este tipo de cosas que pasa a menudo. Borax, ¿cómo estás? Con Boris, bueno, Chris nada más, ingeniero está de más, pero para mí personalmente lo de ingeniero no vale o no lo veo tan importante, pero con Chris, con que me digan Chris está suficiente. Boris, sí ha sido frustrante, la verdad, ver que en tan poco que hemos caminado, no vamos ni la cuarta parte, creo. Se ve todo lo que nosotros vamos dejando como huella, ¿no? Vamos dejando, no cosas buenas, no más vida, sino vamos dejando residuos, un río muerto, está muerto ese río. Veíamos cómo está, ustedes tal vez no van a oler lo que huele allá, pero es un olor bastante fuerte. Debes tener una carga viral, una carga de contaminantes bastante grande, de bacterias, un montón de cosas que está pasando por ahí, pasa por nosotros, los ciudadanos que vienen acá al Parque de la Armenia tienen que pasar por ese sitio y lo normalizamos, y creo que ese es el problema. Entonces no debería normalizarse esa clase de cosas, no deberíamos pensar que eso es normal. Deberíamos asustarnos, en verdad yo sí me siento bastante asustado en lo personal porque sabemos cuál es el problema, pero no tenemos alguna solución, no buscamos soluciones. La parte de investigación todavía no creo que la tenemos desarrollada en el país y es muy difícil proponer ideas por lo costosas que son. Entonces esa sería mi primera impresión acá.
Y bueno, nosotros también acá, aparte de estar grabando lo que es la contaminación que hemos podido evidenciar en cuanto a lo que son residuos sólidos, nosotros también nos hemos puesto la camiseta y hemos decidido recolectar un poco de esta basura, porque no está bien que solamente nos quejemos de las cosas que pasan y nos quedamos con los brazos cruzados. Bueno, nosotros solamente estamos, creo que aproximadamente unos 20 minutos y hemos recolectado una gran cantidad de basura, y también había lugares como por ejemplo en el río en el que no podíamos meternos a recolectar, primero por nuestra propia seguridad, de nuestra salud, ya que como dice Chris, debe haber una carga de contaminación bastante alta. Y aparte no, bueno, eso sí fue una parte de responsabilidad de nosotros por no haber traído guantes, pero por no haber venido un poco más preparados. Y es tenaz, es tenaz. Bueno, acá tenemos nuestra fonda de basura y ya está un poco ahí, más o menos, de lo que está puesto, pero vamos a seguir recolectando un poco más. Hasta dónde llegamos y ver cómo está lo demás del parque, a ver si es que podemos, ver cómo evidenciarnos, que ustedes vean lo que estamos nosotros tratando de transmitir. Sí, en solo 20 minutos hemos recolectado una gran cantidad de basura y bueno, acá hay varios senderos. Nosotros vamos a seguir recogiendo un poquito más en este camino y bueno, al final vamos a tratar de indicarles, sí, de indicarles qué tanta basura hemos recolectado y bueno, vamos a tratar de más o menos hacerle al ojo un pesaje de cuánto aproximadamente estaría. Vamos, campeón, dale. Habíamos empezado el recorrido y por donde quiera que íbamos encontrábamos un montón de tachos de basura y a la vez un montón de residuos botados por el suelo. Inclusive habíamos encontrado algunas cantidades de colillas de cigarrillo, a pesar de que, como se ve, está bastante seco algunas áreas, y al no apagarse bien las colillas de cigarrillos podrían ocasionar un incendio. De igual manera encontrábamos envolturas de salsa de tomate que la gente lleva. Como podemos ver, hay espacios para hacer comidas. Este parque también cuenta con un espacio destinado para las mascotas, lo cual nos pareció muy bueno, y es por eso que había una gran cantidad de dueños con sus animalitos, con sus mascotas, divirtiéndose en este espacio. De igual manera, había espacios en los que se puede descansar, en los que se pueden tomar fotos. Estaba bastante bonito. Este envase incluso tiene una señalética en el mismo, en el que nos aprecia que es reciclable.
Como podemos ver también dentro de los residuos se encuentran bastantes fundas que bueno, acá en Ecuador por lo general se utilizan para comprar el pan, pero también podemos ver bastantes sorbetes, los cuales pueden ser ingeridos por las mismas mascotas de estas personas. Y en cada rincón al que vamos encontramos más y más desperdicios, como por ejemplo acá, que encontramos unas funditas de snacks. Y seguimos aumentando nuestra contabilización de residuos. Inclusive ya lleva muchísimo tiempo porque como podemos ver, la funda está perdiendo su color y de hecho tenía agua en el interior. No sé si es que se puede escuchar, pero a medida que vamos avanzando más en este sendero del Parque de la Armenia, ya podemos empezar a escuchar el sonido del agua del río que pasa muy cerca de este lugar. Y seguimos encontrando más y más basura. Bueno, como ustedes saben, acá en el video no se puede oler, pero la verdad sí huele bastante mal, a pesar de que ya estamos un poco más cerca del río. Más bien dicho, huele mal por la propia contaminación que estamos dejando en nuestros ríos. Se huele un aire un tanto pestilente que sí se nota bastante. Vemos por dónde es la parte del ingreso, por donde tenemos que pasar el río, porque de hecho este cruce está en medio del parque y para continuar con el sendero tenemos que necesariamente cruzar el río. Bueno, ahora también se entiende el porqué del olor. Vamos a cruzar con cuidado ya que estamos con los equipos de grabación. Pero ahí también se puede ver un poco más de cerca de las espumas. Y así es como vemos la contaminación que se encuentra actualmente en el río Pita. Como podemos ver también hay claramente espumas. Cada vez que nos acercamos más y más, son mucho más claras. Y seguimos encontrando más restos de basuras, de platos desechables que la gente viene, come, trae y deja aquí. Y obviamente el río ya se lo va llevando. Como vemos ahí también hay una botella plástica. Obviamente para aquí tomar la basura para ser recolectada necesitamos guantes, ya que esta agua está bastante contaminada, y también para tomar muestras. Ahí podemos ver igual un pedazo de cartón, más fundas plásticas, una botella plástica. Y así podemos seguir evidenciando las espumas.
Y aquí vemos muchas más plásticos arrojados y muchas más espumas. De aquí tenemos que cruzar por esta parte en donde se encuentra una soga. No, pero esa es. Aguántame, aguántame. Esa es mi gine. Y más basura, loco. Encontramos más basura. Aquí puedes meterle. Es que si no meto la mano. No, pues.
También pudimos ver que tienen una excelente iniciativa al tener estas plántulas y que posteriormente lo sembrarán en el propio parque. Había una gran cantidad de estas plantas que están listas para ser sembradas. Decidimos no recoger esa funda de basura y nos sentamos a grabar durante un buen rato. La gente pasaba y no recogía, por poco lo pasaba pisando, tal y como se puede ver en el video. Bueno, finalizamos el recorrido por varios de los senderos que ustedes pueden ver en el video. Y bueno, recolectamos una muy buena cantidad de basura. De hecho, acá tenemos la fundita que habíamos traído. Y bueno, ya después en el video iremos contabilizando la cantidad de basuras que recolectamos. Y bueno, de hecho, inclusive en una parte del video se puede ver como la gente, inclusive por poco y pasa pisando la basura o pasa por un costado y no se atreven a recogerla. No sé cuáles son las impresiones que tienes tú, Cris. Lo mismo, Boris. Como te comentaba hace un ratito, también te decía que entiendo que no todos pues, podemos ponernos a pensar en esta clase de cosas porque hay personas que tienen que sobrevivir el día a día, ¿no? Pero las pocas personas que tenemos acceso a la educación creo que es una parte importante que tengamos conciencia de estas cosas. Es un problema que no está tan grande, pero con el tiempo se va a ir agrandando mucho más porque cada vez somos más humanos, necesitamos más recursos, necesitamos más agua, más comida. Y cuando en verdad veamos esos problemas o lo que pasó con el tema de la luz en nuestro país, Boris, no tenemos energía 4 o 5 horas y nos asustamos. Imagínense cuando no tengamos en realidad agua para beber.
Entonces, creo que ese punto fatídico, ese punto demasiado fuerte, creo que deberíamos tener en cuenta, porque es una problemática, Boris, que vamos a tener en las generaciones futuras. Nuestra generación va a tener esa problemática por todos los temas que actualmente ya vivimos y esta es la realidad que tenemos, hay que cambiar. Claro, y tal como tú mencionabas acerca del tema de conciencia y el tema cultural, justo lo que tú recordabas, como antes, cuando nosotros éramos niños, la gente por lo general botaba la basura por las ventanas. Sí, recuerdo eso. Era muy habitual. Y es interesante como los temas culturales, porque justamente aquí ya estábamos grabando y justo estábamos haciendo un pequeño paneo así en 360 y una chica pasa con su mascota y al vernos con una cámara rápido se frena y se pasa por detrás. Entonces creo que esa misma cultura que ya hay de respeto hacia cuando una persona hace una grabación, deberíamos de tener el mismo respeto por nuestra casa, por nuestro planeta, en el que no botemos la basura por donde se nos sale la mano o por donde se nos cae la mano. Sí, además de eso creo que más el hecho de no generar más basura es no utilizar cosas que no son necesarias. Y como les comentaba, a veces tenemos, en vez de gastar una botella, traes desde tu casa y esto lo llenas infinitamente de veces hasta que se te rompa, le pase algo, y es una acción, ¿cachas? Hay que empezar con cosas pequeñas desde tu trinchera, desde tu casa, y son cosas que luego se va replicando, vas viendo en las otras generaciones. De mi hermana pasó lo mismo, ya le compré yo mismo un tipo de termo, y ves en los más pequeños que ya tienen más visión, tienen más conciencia de esto y saben el mundo en el que estamos, porque tenemos un problema y hay que ver desde nuestras casas qué podemos hacer como sociedad, qué podemos hacer como academia, y si podemos generar algún tipo de investigación, metodología, algún tipo de tratamiento, pues sería el éxito, o unirnos y poder hacer esas cosas, ¿no? Claro, lo ideal sería justamente eso, unir a la academia con las cosas que pasan a lo cotidiano. De hecho, para eso estamos, y creo que es responsabilidad de todos y cada uno de nosotros tomar en cuenta este tipo de conciencia. Y ya, Boris, en general, ¿qué piensas entonces de acá? ¿El valle qué te ha parecido? El valle, o sea, es hermoso, si pueden ver, este cielo está hermoso, pero contrasta o se choca con lo que está debajo o con lo que pasa por donde nosotros, por los ríos. Se ve horrible, y esa es la palabra, deberíamos tener una mentalidad catastrófica, porque eso va a pasar si no tomamos acción en estos momentos, si no logramos que la gente, tanto los mayores, los adultos, nosotros y también los niños, tomemos o seamos parte del cambio. O sea, todos debemos, aunque sea un poquito, compartir o estar conscientes de que esto es un problema, y creo que poco a poco pues se puede ir mejorando, pero el momento es ya, es hoy. Claro, y no le damos la importancia necesaria porque creemos que ya es lo habitual. Y justamente lo que tú me preguntabas acerca de las impresiones que tengo del valle, es un lugar bastante bonito. De hecho, desde que vine para acá ya pude ver los dos nevados. Genial. Que se vieron muy bien. De hecho, ustedes lo van a poder ver en el video. Ajá. Y se ve increíble, igual acá también. El clima me gusta bastante, es cálido, no es frío, y hay bastante vegetación, se ve bastante bonito, de hecho. Bueno, en tema de aire, la verdad yo no huelo nada de smog, a diferencia de cómo se siente en Quito. ¿Se siente la diferencia? Sí, se siente la diferencia. Oye, no cacho eso, ¿en serio? Sí, yo sí le siento la diferencia del aire. Pero o sea que es bueno, no se huele más tan pesado. denso. Okay. Es más liviano. ¿En serio? Es más liviano, se huele más liviano. Ya. Y, por ejemplo, eso es bueno. Boris vive en el centro, entonces por eso es el contrario. O sea, para mí me sorprende porque yo vivo por Tambillo, entonces es periurbano. Claro. Y, o sea, para mí no he notado esa diferencia, pero mira, pasa eso cuando vives en un lugar mucho tiempo y tiene esa diferencia, cambia la diferencia de cómo huele en el centro a cómo huele acá. Sí, en el centro, por la gran cantidad de carros, de buses que hay, sí se siente un aire mucho más pesado, mucho más denso. En cambio, vuelta acá es más liviano, sí se huele un poco más a aire.
de como cuando yo era niño, pero Ok. sí me ha gustado bastante esta parte. Pero es triste, ¿no? Es triste como no, la gente no aprecia esto, ¿no? Estos Exacto. servicios ambientales que nos rinde este lugar de Sangolquí y que no lo valoren, ¿no? Porque después, quién sabe, y pueda estar como está en Quito. Ah, sí. En Quito ya casi no se No hay ve áreas, verdes, solamente en los parques. parques, no tienes otros lugares donde puedes ir a sacar a tus animalitos, donde puedes un poco despejarte. Aquí el ruido es básicamente de la quebrada, por ahí los perritos que algo ladran y los pajaritos. Y es mínimo. Claro. En Quito se Claro, todo escucha el puro tiempo. motores. Todo el tiempo motores, lluvia, parlantes. Sí, también es otro tipo de contaminación, la contaminación auditiva. Y que es parte de, son cosas que, bueno, entiendo que no todos sabemos y los conceptos no los entendemos, pero justamente queremos hacer esta clase de videos para que un poco las personas que no saben del tema pues vayan familiarizándose. Tampoco somos expertos, no somos eminencias, pero queremos compartir lo poco que sabemos con lo que hoy en día las redes sociales pueden propagar. Claro, y generar justamente este cambio de conciencia, porque es muy importante y valorar lo que tenemos, porque lo que, por ejemplo, aquí se ve en este parque acá en Sangolquí, al menos en Quito no se lo puede ver. Es Okay. muy difícil y inclusive hay una problemática en la que, bueno, las personas que hacen esto de mensajería de los Uber Eats y ese tipo de cosas, inclusive pasan con sus motores en medio de los parques. Entonces, uno cuando quiere estar en el parque tranquilo, incluso ahí se escucha el ruido de los motores. En cambio, vuelta acá, no, acá se puede escuchar a la gente, como justamente ahorita, a los animales, a los perros, a los pájaros. A los pendejos queriendo hacer videos, nada más. Y eso es lo que hay. Bacano, sí, es genial. Esperemos que algo les haya servido esto, un poco de conceptos, algo de lo que creemos que se debe compartir para que la gente sepa, como les digo, de todas las edades. O sea, es importante que todas las edades estén involucradas en esto, no solo los guambritos, no solo nuestras edades, somos treintones ya, pero necesitamos que todos se unan, y cada uno tiene algo que aportar, porque cada uno podemos o tenemos experticia o conocimientos en una área donde desde nuestra trinchera, como le digo yo, podemos aportar en algo acá. Claro, desde luego. Y bueno, yo creo que eso ha sido nuestra visita acá en el Parque de la Armenia, en el Puente 3. ¿Sí, no? Y bueno, de aquí nos veremos hasta en un próximo video. Nos vemos, campeones. Bueno, acá podemos ver todo lo que hemos recolectado. Entonces, envases de KFC, de snacks, papeles, fundas, botellas, sorbetes, restos de yogures y un montón de cosas, inclusive de papel higiénico, una gran cantidad de cosas que se puede encontrar acá en una pequeña parte de este parque. Y es triste porque este es un parque en el que no va mucha gente. Imagínense cómo estarán en parques en los que hay gran afluencia de visitantes. Yo creo que sí hemos recolectado aproximadamente unos 3 o 5 kilos más o menos de basura. Si te ha gustado este video, te invito a suscribirte. También ayúdame compartiéndolo con todos tus amigos que les guste o les interese los temas ambientales. Eso ha sido todo. Hasta la próxima.